En la primavera de 1945, mientras Europa yacía en ruinas, una paradoja silenciosa se escondía bajo las montañas, dentro de túneles abandonados, cajas fuertes improvisadas y vagones sellados. Ciudades reducidas a escombros convivían con un tesoro intacto, toneladas de oro, perfectamente pulidas, frías, impersonales. El metal más antiguo de la civilización moderna había sobrevivido a los bombardeos. Y no lo había hecho por accidente. Había sido protegido, transportado y ocultado con una precisión quirúrgica. El Tercer Reich no solo libró una guerra con tanques y soldados, también libró una guerra financiera, una guerra invisible, silenciosa, donde el oro fue tan decisivo como los campos de batalla. Cada lingote era una bala económica, cada moneda robada, un engranaje más en la maquinaria industrial del régimen. Mientras los mapas militares se movían sobre escritorios de guerra, otro mapa menos visible se dibujaba en bóvedas, bancos neutrales y rutas comerciales clandestinas. El oro nazi no era únicamente una reserva, era el corazón oculto del sistema. Alimentaba importaciones estratégicas, compraba materias primas esenciales, lubricaba alianzas ambiguas y financiaba una economía de guerra que, sin acceso pleno a los mercados internacionales, dependía desesperadamente de mecanismos alternativos. En un mundo donde las sanciones intentaban asfixiar a Alemania, el oro actuaba como oxígeno comprimido. Pero el brillo tenía un precio. No provenía de minas propias ni de comercio legítimo. Provenía de bóvedas saqueadas, de bancos centrales vaciados, de cofres privados confiscados, de dientes arrancados a víctimas asesinadas en campos de exterminio. El metal precioso se convirtió en el producto final de una cadena de violencia industrializada. Cada lingote llevaba una historia invisible, una huella que no figuraba en los registros contables. Cuando las tropas aliadas comenzaron a avanzar hacia Berlín, el régimen entendió que el colapso militar era inevitable. Sin embargo, el dinero aún podía sobrevivir. Así comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. Trenes cargados de oro partieron hacia los Alpes. Camiones atravesaron carreteras secundarias bajo la oscuridad. Funcionarios del Reichsbank reorganizaron depósitos secretos. Las reservas no eran solo riqueza, eran poder para el día después. Un seguro para un futuro incierto, incluso tras la derrota. En mayo de 1945, soldados estadounidenses entraron en una mina de sal en Merkers, Alemania. Allí encontraron uno de los mayores tesoros ocultos de la historia moderna. Miles de lingotes de oro, sacos de monedas extranjeras, obras de arte, documentos financieros. El hallazgo no fue solo un botín de guerra, fue una radiografía del sistema económico nazi. Revelaba algo más inquietante. El régimen había logrado transformar el saqueo sistemático en una infraestructura financiera altamente organizada. Sin embargo, Merkers fue solo una parte del rompecabezas. Otros depósitos permanecieron ocultos durante décadas. Algunos nunca fueron encontrados. Otros reaparecieron fragmentados en mercados internacionales, absorbidos por bancos, fundidos, revendidos, blanqueados por el tiempo y la burocracia. El oro nazi no desapareció con la caída de Hitler. Se disolvió en el sistema financiero global, mezclándose con reservas legítimas, circulando en silencio. Lo más inquietante no fue la existencia del oro, fue la facilidad con la que pudo moverse. Países neutrales compraron, refinaron y redistribuyeron metal cuya procedencia era, como mínimo, sospechosa. Empresas privadas cerraron acuerdos comerciales mientras la guerra devastaba continentes. Bancos aceptaron depósitos que sabían que no podían ser moralmente neutrales. La neutralidad económica, en ese contexto, se convirtió en una ficción conveniente. Así, el oro nazi dejó de ser solo una historia de saqueo. Se transformó en una historia de complicidad estructural. Una red donde la guerra y el comercio coexistieron sin fricción aparente.
donde los balances financieros ignoraron los campos de concentración, donde el valor de mercado eclipsó el valor humano. Este documental no trata únicamente de lingotes escondidos, trata del diseño invisible del poder, de cómo los sistemas financieros pueden convertirse en armas silenciosas, de cómo el dinero, cuando se libera de toda ética, puede sobrevivir incluso al colapso de imperios. Porque mientras los archivos oficiales hablaban de reconstrucción y justicia, el oro seguía circulando, cambiando de manos, cruzando fronteras, enterrándose en bóvedas modernas con nuevas etiquetas y viejos secretos. Y en ese movimiento silencioso quedó enterrada una pregunta incómoda. ¿Cuánto del mundo financiero contemporáneo fue construido sobre cimientos manchados por la guerra? La respuesta comienza mucho antes de los trenes blindados y las minas alpinas. Comienza en una Alemania humillada, endeudada, desesperada por recuperar su lugar en el mundo. Una nación donde el dinero perdió su valor, pero el oro ganó un significado nuevo, no solo como riqueza, sino como instrumento de resurrección política. Ahí, entre ruinas económicas y ambiciones imperiales, nació el sistema que transformaría al metal más antiguo del mundo en el combustible oculto del régimen más destructivo de la historia moderna. Y ese origen, cargado de crisis, resentimiento y cálculo frío, es donde realmente empieza esta historia. Antes de que el oro fuera escondido en minas alpinas, antes de que los trenes blindados atravesaran fronteras bajo la noche, Alemania ya vivía una guerra silenciosa. Una guerra contra el colapso económico. Tras la Primera Guerra Mundial, el país no solo perdió territorios y poder político, perdió estabilidad monetaria, confianza internacional y control sobre su propio sistema financiero. El Tratado de Versalles impuso reparaciones que drenaron recursos, fracturaron el presupuesto estatal y convirtieron la moneda alemana en papel sin valor. En 1923, la hiperinflación transformó billetes en cenizas económicas. Salarios cobrados por la mañana no alcanzaban para comprar pan por la tarde. Familias enteras vieron desaparecer sus ahorros. Empresas colapsaron. El marco alemán dejó de ser una unidad de valor y se convirtió en símbolo de humillación nacional. En ese vacío surgió una obsesión: estabilidad, control, acumulación tangible. Y nada representaba eso mejor que el oro. Cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, heredó una economía frágil y altamente dependiente de capital extranjero. El nuevo régimen entendió rápidamente que no podía reconstruir su poder bajo las reglas del sistema financiero internacional dominado por potencias vencedoras. Alemania necesitaba rearmarse, industrializarse, prepararse para la guerra. Pero no tenía reservas suficientes, ni acceso libre al crédito global. Así comenzó una estrategia económica paralela, diseñada para operar en las sombras. El Reichsbank, el Banco Central Alemán, se convirtió en una herramienta política directa. Bajo el control del régimen, dejó de ser una institución técnica para transformarse en el corazón operativo de la economía nazi. Se implementaron controles de capital, acuerdos bilaterales de trueque y sistemas de compensación comercial que evitaban el uso de divisas extranjeras. Alemania pagaba importaciones estratégicas no con dólares o libras, sino con bienes industriales, maquinaria y, cuando era posible, con oro. Pero el problema era estructural. Alemania carecía de materias primas clave. No tenía petróleo suficiente, ni caucho, ni minerales estratégicos en cantidades adecuadas. Para sostener su programa militar, necesitaba importar. Y para importar en un mundo hostil, necesitaba una moneda universalmente aceptada. Ese rol lo cumplía el oro. A diferencia del papel moneda, el oro no dependía de la confianza política. No podía ser sancionado. No podía ser impreso. No respondía a discursos. Era aceptado en cualquier frontera, incluso entre enemigos ideológicos. Por eso, el régimen comenzó a considerarlo no solo una reserva,
sino un instrumento geopolítico. Cada lingote era una llave que abría mercados cerrados. El rearme alemán fue financiado mediante una arquitectura financiera artificial. Bonos encubiertos, deuda estatal disfrazada, créditos controlados por el Estado y manipulación contable permitieron inflar el gasto militar sin provocar un colapso inmediato. Sin embargo, este sistema tenía fecha de vencimiento. La economía nazi estaba construida sobre una promesa implícita. La expansión territorial resolvería los problemas financieros. La guerra no era solo ideológica, era una estrategia económica. La anexión de Austria en 1938 no fue únicamente una victoria política. Fue una operación financiera. Las reservas de oro del Banco Central Austríaco pasaron inmediatamente a manos del Reichsbank. Lo mismo ocurrió tras la ocupación de Checoslovaquia, donde Alemania confiscó reservas monetarias, activos bancarios y divisas extranjeras. Cada nuevo territorio no solo aportaba fábricas y trabajadores, aportaba bóvedas. El patrón se repitió. La expansión militar se convirtió en una cadena de adquisiciones forzadas. El oro dejó de ser acumulado lentamente y comenzó a ser extraído directamente del sistema financiero europeo. Alemania estaba construyendo un imperio basado en reservas ajenas. Un imperio donde la contabilidad y la ocupación avanzaban al mismo ritmo. Dentro del régimen, esta lógica fue cuidadosamente institucionalizada. No era saqueo improvisado, era política de Estado. Se crearon departamentos específicos para gestionar activos confiscados. El oro y las divisas extranjeras eran registrados, fundidos, reetiquetados y reintegrados al sistema financiero alemán como si fueran recursos legítimos. El origen se borraba, el valor permanecía. Mientras tanto, la propaganda presentaba una imagen de autosuficiencia económica, autarquía, independencia, fortaleza nacional. Pero detrás del discurso se escondía una dependencia creciente del saqueo externo. Sin expansión territorial, el sistema colapsaría. Sin oro extranjero, el comercio estratégico se detendría. Así, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Alemania no solo desplegó ejércitos, desplegó un modelo económico diseñado para absorber riqueza de cada territorio conquistado. El oro se convirtió en el trofeo silencioso de cada victoria militar. Pero esta maquinaria necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba canales para mover el metal, convertirlo en recursos útiles y evitar su rastreo internacional. Para eso, el régimen debía tejer redes más allá de sus fronteras, redes financieras discretas, socios ambiguos y corredores comerciales que no aparecían en los mapas militares. Y es ahí donde la historia da un giro más oscuro, porque el oro no solo viajó dentro de Europa ocupada, también cruzó países neutrales, océanos y mercados internacionales. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia económica, pronto se transformó en una red global de intercambio clandestino. El saqueo ya no era solo territorial, se estaba convirtiendo en un sistema transnacional, y su verdadera dimensión comenzaría a revelarse cuando el régimen empezó a vaciar no solo bancos centrales, sino también a las propias víctimas de su maquinaria de exterminio. Ese siguiente capítulo marcaría el punto donde el crimen financiero y el crimen contra la humanidad se fundieron en un mismo proceso industrial. Cuando los ejércitos alemanes cruzaron fronteras, no avanzaban solos. Detrás de las divisiones blindadas viajaban contadores, burócratas financieros y funcionarios especializados en confiscación económica. La guerra moderna no solo se libraba con armas, se ejecutaba con formularios, inventarios y sellos oficiales. Cada ciudad ocupada era evaluada no solo por su valor estratégico, sino por lo que escondían sus bóvedas. En Polonia, Bélgica, Holanda y Francia, los bancos centrales fueron rápidamente intervenidos.
Las reservas nacionales de oro fueron trasladadas, fundidas o reasignadas bajo control alemán. En París, el Banco de Francia fue obligado a cooperar bajo supervisión militar. En Bruselas y Ámsterdam, los depósitos estatales fueron sistemáticamente drenados. El patrón era preciso asegurar el control financiero antes de consolidar el control político. Pero el saqueo no se limitó a instituciones estatales. Muy pronto descendió a nivel individual. Con la implementación de leyes raciales, las comunidades judías fueron despojadas de propiedades, cuentas bancarias, joyas y objetos de valor. Lo que comenzó como arianización económica terminó convirtiéndose en confiscación masiva. Tiendas, fábricas, apartamentos y cajas fuertes privadas fueron absorbidas por el aparato estatal nazi. El oro y la plata doméstica pasaron a alimentar las reservas del Reich. En los campos de concentración, el proceso alcanzó su forma más brutal. Las pertenencias personales eran catalogadas con eficiencia industrial. Relojes, anillos, monedas y, en los casos más atroces, incluso el oro dental extraído de los cuerpos asesinados. Estos materiales eran enviados a centros de fundición, convertidos en lingotes estandarizados y registrados como activos del Estado. La violencia física se transformaba directamente en capital financiero. Mientras tanto, el Reichsbank recibía cargamentos constantes. En Berlín, el oro confiscado era integrado al sistema monetario alemán, mezclado con reservas anteriores y preparado para su redistribución. Parte se almacenaba como reserva estratégica. Otra parte se destinaba a comercio exterior. La guerra exigía flujo constante de materiales: tungsteno para municiones, petróleo, caucho sintético, maquinaria especializada. El oro se convirtió en la moneda con la que Alemania compraba su capacidad de seguir luchando. Con el avance del conflicto, la logística del saqueo se volvió más compleja. A medida que las ciudades caían, el régimen organizaba transportes ferroviarios altamente custodiados. Trenes blindados recorrían Europa transportando lingotes, monedas extranjeras y valores incautados. Estos convoyes se movían de noche. Cambiaban rutas, evitaban ataques aéreos. El metal precioso viajaba bajo el mismo nivel de protección que los altos mandos militares. En 1943, cuando la guerra comenzó a inclinarse en contra de Alemania, el régimen activó su fase más secreta: la dispersión estratégica de reservas. Comprendiendo que Berlín ya no era seguro, los líderes económicos trasladaron el oro hacia regiones montañosas, minas abandonadas y complejos subterráneos. Los Alpes se convirtieron en bóvedas naturales. Austria, Baviera y regiones rurales de Alemania fueron seleccionadas por su aislamiento y protección geográfica. La mina de sal de Merkers fue uno de esos depósitos. Allí, en galerías profundas, se acumularon miles de lingotes, sacos de monedas extranjeras y obras de arte robadas. Otros depósitos similares fueron creados en túneles ferroviarios, castillos adaptados y refugios antiaéreos. El objetivo era simple: evitar que las reservas cayeran en manos aliadas y preservar el capital para una eventual reconstrucción clandestina del poder nazi. Al mismo tiempo, algunos altos funcionarios comenzaron a desviar parte del oro hacia redes privadas. No todo el botín permaneció bajo control estatal. Se crearon reservas personales, cuentas secretas y depósitos en el extranjero. La frontera entre recursos del Reich y fortunas individuales se volvió cada vez más difusa conforme el colapso se acercaba. Cuando las tropas estadounidenses entraron en Merkers en abril de 1945, el descubrimiento fue monumental. Más de 8.000 lingotes, toneladas de monedas extranjeras y valores incautados aparecieron ante los ojos de soldados que no estaban preparados para semejante escena. Aquello no era solo riqueza. Era evidencia física de un sistema de saqueo industrializado. Cada lingote representaba no solo poder económico,
sino historias humanas borradas de los registros oficiales. Sin embargo, este hallazgo reveló también algo más inquietante. No todo el oro estaba allí. Los registros indicaban movimientos incompletos. Algunas rutas terminaban abruptamente. Algunos depósitos no aparecían en ningún inventario. Parte del botín había desaparecido. En los meses posteriores al final de la guerra, equipos aliados intentaron rastrear el destino del oro faltante, pero el sistema había sido diseñado precisamente para resistir ese tipo de investigación. Empresas pantalla, intermediarios neutrales y transacciones fragmentadas habían dispersado el metal a través de múltiples jurisdicciones. Para cuando comenzaron las auditorías internacionales, gran parte del oro ya había sido fundido, mezclado y reintroducido en mercados legales. Así, el saqueo nazi no terminó con la rendición alemana. Continuó en forma de herencias financieras imposibles de rastrear completamente. El botín sobrevivió al régimen. Se transformó en reservas bancarias modernas, en capital de inversión, en activos invisibles dentro del sistema global. Pero para entender cómo fue posible esta transformación, es necesario mirar más allá de los campos de batalla y las bóvedas ocultas. Es necesario seguir las rutas invisibles que conectaron el oro robado con países neutrales, mercados internacionales y redes financieras que operaron en silencio durante la guerra. Porque el verdadero poder del oro nazi no estuvo solo en su acumulación, sino en su capacidad de moverse sin dejar huellas claras. Y ese movimiento fue el resultado de una arquitectura económica tan sofisticada como peligrosa. El oro robado no tenía valor si permanecía inmóvil. Para el régimen nazi, acumular metal precioso era solo el primer paso. El verdadero desafío era convertir ese botín en recursos estratégicos sin despertar bloqueos internacionales directos. Así nació una red de circulación financiera diseñada para operar entre las grietas del sistema global. No era una conspiración improvisada. Era una arquitectura económica paralela, construida con precisión burocrática y protegida por la ambigüedad diplomática. En el centro de este sistema se encontraban los países oficialmente neutrales. Suiza, Suecia, Portugal y España se convirtieron en nodos clave. No participaban directamente en el conflicto militar, pero sus sistemas bancarios y comerciales ofrecían algo invaluable: acceso a mercados internacionales sin el estigma formal de pertenecer al eje. Suiza ocupó un lugar particularmente sensible. Sus bancos tenían tradición de confidencialidad, estabilidad monetaria y conexión directa con los principales mercados de oro del mundo. El Reichsbank transfirió grandes cantidades de metal hacia instituciones financieras suizas. Parte fue refinada, reetiquetada y revendida en mercados internacionales. El origen se diluía en procesos técnicos y documentación comercial. Una vez fundido y certificado, el oro dejaba de ser alemán para convertirse en una mercancía financiera neutral. Suecia desempeñó otro papel estratégico. A cambio de exportaciones vitales para la industria militar alemana, especialmente mineral de hierro de alta calidad, aceptó pagos indirectos respaldados por oro. Aunque muchos intercambios se realizaron mediante acuerdos bilaterales de compensación, el metal precioso funcionó como garantía última de estabilidad comercial. La neutralidad sueca permitió mantener abiertos canales de suministro que habrían sido imposibles bajo sanciones directas. Portugal y España también actuaron como corredores financieros y comerciales. Ambos países comerciaron tungsteno, un material crítico para la fabricación de municiones y blindaje. El tungsteno era tan valioso para la guerra moderna como el petróleo. Alemania lo pagaba con oro, directa o indirectamente, utilizando intermediarios y empresas pantalla. Estos intercambios no siempre aparecían en estadísticas oficiales, pero sostenían el flujo industrial del Reich. Más allá de Europa, América Latina emergió como una zona de tránsito financiero. Países como Argentina, Brasil y Chile, con sistemas bancarios abiertos al comercio internacional,
ofrecieron rutas alternativas para mover capitales, adquirir bienes y esconder activos. Algunos funcionarios nazis establecieron redes empresariales en la región, anticipando incluso un escenario de posguerra donde el capital permitiría reconstruir influencia lejos de Europa. El mecanismo central era el lavado financiero. El proceso seguía un patrón repetido. El oro confiscado era trasladado a bancos intermediarios, refinado o fundido para eliminar marcas de origen, certificado como metal comercial legítimo y luego reintegrado a mercados internacionales. Una vez dentro del sistema legal, podía utilizarse para comprar maquinaria, materias primas o divisas fuertes. El pasado desaparecía detrás de nuevos números de serie y balances contables. Las empresas pantalla jugaron un papel clave. Firmas ficticias, subsidiarias industriales y compañías registradas en países neutrales actuaban como compradores y vendedores intermediarios. Estas entidades absorbían el metal, realizaban transacciones fragmentadas y dificultaban el rastreo. Cada operación aislada parecía legal. Solo al observar el sistema completo emergía el patrón de saqueo sistemático. Este engranaje económico permitió al Tercer Reich prolongar su capacidad militar incluso cuando el bloqueo aliado comenzaba a cerrarse. Mientras los puertos alemanes eran bombardeados y las rutas marítimas se reducían, el oro seguía cruzando fronteras terrestres, saltando de banco en banco, financiando importaciones críticas. Sin embargo, esta red no estaba impulsada únicamente por ideología. Estaba sostenida por incentivos económicos. Bancos cobraban comisiones. Comerciantes obtenían contratos lucrativos. Gobiernos neutrales protegían su estabilidad financiera. El sistema funcionaba porque era rentable. La moral quedaba subordinada a la lógica del mercado. Cuando la guerra terminó, muchas de estas redes no desaparecieron. Simplemente cambiaron de función. Los mismos canales financieros que habían movido oro nazi comenzaron a gestionar capitales de reconstrucción europea. Los archivos se cerraron. Los registros se fragmentaron. La transición fue silenciosa. Las investigaciones posteriores revelaron solo una parte del entramado. Comisiones internacionales intentaron rastrear el recorrido del metal robado. Sin embargo, el problema era estructural. Una vez fundido, mezclado y certificado, el oro se volvía indistinguible. No existía una huella química que revelara su origen histórico. El sistema financiero moderno había absorbido el botín sin dejar rastros visibles. Este fenómeno dejó una herencia incómoda. Parte de las reservas de posguerra en bancos occidentales incluían metal cuyo origen nunca pudo ser completamente aclarado. La reconstrucción europea se apoyó, en parte, sobre un capital cuya procedencia estaba moralmente contaminada. Así, el oro nazi no solo financió la guerra, también se filtró en la paz. Se integró en balances bancarios, reservas estatales y mercados globales. Se volvió parte del sistema que hoy se considera normalizado. Pero esa integración no ocurrió sin consecuencias. Décadas después, las víctimas comenzaron a exigir restitución. Gobiernos, bancos y corporaciones fueron obligados a revisar archivos cerrados durante generaciones. Lo que había sido ocultado como un asunto técnico se transformó en un problema político y moral de escala internacional. La pregunta ya no era cuánto oro había sido robado, sino quién se había beneficiado de su circulación. Y esa pregunta abrió un capítulo nuevo: el enfrentamiento entre memoria histórica, responsabilidad financiera y justicia incompleta. Ese conflicto, que emergió lentamente en tribunales, comisiones y negociaciones diplomáticas, definiría el legado contemporáneo del oro nazi. Un legado que aún hoy sigue proyectando sombras sobre el sistema financiero global. Durante décadas, el oro nazi permaneció enterrado no solo en bóvedas físicas, sino en el silencio institucional. Tras el final de la guerra, el mundo avanzó rápidamente hacia la reconstrucción.
Europa necesitaba levantar ciudades, reactivar industrias y estabilizar monedas. En ese contexto, la prioridad no fue desenterrar el pasado financiero, sino asegurar el futuro económico. Pero el metal robado no desapareció, simplemente cambió de forma. En los años inmediatos a la posguerra, los aliados recuperaron parte de las reservas saqueadas y crearon mecanismos de restitución. Se establecieron comisiones internacionales para redistribuir el oro recuperado a los países afectados. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser completo. Una fracción significativa del botín nunca fue localizada. Otra parte ya había sido absorbida por bancos privados, refinerías y mercados internacionales. La trazabilidad era limitada. El sistema financiero había borrado huellas con una eficiencia comparable a la del propio saqueo. Durante la Guerra Fría, el tema quedó relegado. Las prioridades geopolíticas cambiaron. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico frente al bloque soviético. Reabrir heridas financieras resultaba incómodo y políticamente inconveniente. Así, durante décadas, el oro nazi permaneció como un asunto archivado, mencionado solo en círculos académicos y reportes técnicos. No fue hasta los años 90 cuando el tema regresó con fuerza. El colapso del orden bipolar abrió espacio para una revisión histórica más profunda. Sobrevivientes del Holocausto, organizaciones de derechos humanos y periodistas comenzaron a exigir transparencia. Se abrieron archivos bancarios. Se reexaminaron balances históricos. Gobiernos europeos enfrentaron presiones para explicar su papel durante la guerra. Suiza se convirtió en uno de los focos principales. Investigaciones internacionales revelaron la magnitud de las transacciones realizadas por bancos suizos con oro proveniente del Reich. Aunque muchas operaciones se habían realizado bajo el marco legal de la época, el debate ya no era jurídico, sino ético. La pregunta central no era si fue legal, sino si fue correcto. Este cuestionamiento provocó acuerdos de compensación multimillonarios destinados a víctimas y herederos. Otros países también enfrentaron revisiones incómodas. Suecia analizó su comercio estratégico con Alemania. Instituciones financieras en Estados Unidos y Europa revisaron cuentas inactivas pertenecientes a víctimas del nazismo. Empresas industriales fueron investigadas por su participación indirecta en cadenas de suministro financiadas con oro robado. El pasado, que había sido enterrado bajo capas de reconstrucción económica, volvió a emerger. Pero el problema estructural persistía. El oro, como activo físico, no conserva memoria. No existe una marca que identifique su origen histórico una vez fundido. Esto creó una paradoja moderna. El sistema financiero global puede operar con capital limpio desde el punto de vista técnico, pero moralmente contaminado desde el punto de vista histórico. Este dilema redefinió la conversación sobre responsabilidad corporativa y bancaria. Por primera vez, grandes instituciones fueron obligadas a aceptar que la neutralidad financiera no es éticamente neutral, que aceptar activos sin cuestionar su origen puede convertir a intermediarios pasivos en participantes indirectos de crímenes históricos. A partir de estas revelaciones, surgieron nuevos estándares de transparencia, regulaciones contra el lavado de dinero, controles sobre origen de activos y auditorías más estrictas comenzaron a formar parte del sistema financiero moderno. En cierto modo, el legado del oro nazi ayudó a moldear las reglas contemporáneas de supervisión bancaria. La historia dejó cicatrices que se transformaron en protocolos. Sin embargo, para muchas víctimas, la justicia llegó tarde o nunca llegó. Numerosas familias jamás recuperaron propiedades, ahorros o bienes confiscados. El dinero fue redistribuido, diluido en economías nacionales, absorbido por mercados financieros. La restitución nunca pudo ser proporcional al daño causado. La pérdida no era solo material, era generacional.
Hoy el oro nazi ya no existe como entidad separada. Está mezclado en reservas estatales, en mercados de metales preciosos, en sistemas bancarios que operan a escala global. Su presencia es invisible, pero su historia sigue latente. Cada lingote moderno puede contener átomos que alguna vez fueron parte de aquel botín. Este hecho plantea una pregunta más amplia sobre el funcionamiento del poder económico. Si el capital puede sobrevivir a regímenes, guerras y colapsos políticos, entonces el dinero no es solo un reflejo del mundo, es una fuerza que lo atraviesa y lo sobrevive. El oro nazi demostró que la riqueza puede migrar de un sistema moralmente destruido a uno aparentemente estable sin perder su valor financiero. Así, el legado no es únicamente histórico, es estructural. Nos recuerda que los mercados no operan en el vacío, que detrás de cifras, reservas y balances existen historias humanas que no siempre figuran en los informes oficiales. La herencia incómoda del oro nazi no se limita a lo que fue robado, se extiende a lo que fue aceptado, normalizado y absorbido por el sistema global. Y en ese proceso silencioso se revela una verdad inquietante. Las guerras pueden terminar, pero sus efectos financieros pueden durar generaciones. Ese eco persistente, invisible pero poderoso, conduce inevitablemente a una reflexión más profunda. Porque al final, el oro no solo cuenta la historia del Tercer Reich, cuenta algo más amplio. Cómo el poder económico puede sobrevivir incluso cuando el poder político colapsa. Y esa reflexión final es donde esta historia encuentra su cierre. El oro no envejece, no se oxida, no se descompone. Puede permanecer siglos enterrado sin perder su brillo. Y quizá por eso resulta tan peligroso. Porque mientras las ciudades caen, los imperios colapsan y los nombres de los dictadores se convierten en polvo histórico, el metal permanece intacto. Observa el paso del tiempo sin emitir juicio. El oro nazi siguió exactamente ese patrón. Sobrevivió al Tercer Reich. Sobrevivió a los juicios, a los cambios de frontera, a la reconstrucción europea. Se filtró en bóvedas modernas, en reservas estatales, en balances bancarios que hoy parecen ajenos a la guerra. No se presentó como botín, se presentó como activo, como capital legítimo, como cifra neutra. Pero bajo esa neutralidad matemática existe una memoria enterrada, no una memoria visible, sino estructural. Está en los archivos incompletos, en los números redondeados, en las reservas cuya procedencia nunca fue completamente aclarada. Está en la arquitectura misma del sistema financiero moderno, construido en parte sobre un periodo donde el dinero fue extraído directamente del sufrimiento humano. El oro nazi revela una verdad incómoda. Los sistemas económicos no tienen conciencia, solo responden a incentivos, flujos y estabilidad. Pueden absorber capital proveniente de contextos criminales y transformarlo en crecimiento, inversión y desarrollo. El problema no es técnico, es moral. Durante la guerra, el metal fue un arma. En la posguerra fue un cimiento. Financió reconstrucciones indirectamente. Estabilizó monedas, sostuvo bancos. Se convirtió en parte del engranaje que permitió a Europa levantarse de las ruinas. Esa paradoja es difícil de aceptar. Parte de la prosperidad moderna se construyó sobre recursos cuya historia está marcada por el saqueo y el exterminio. Esta historia no trata únicamente de Alemania nazi. Trata de todos los sistemas que permitieron que ese oro circulara, de los gobiernos que miraron hacia otro lado, de las instituciones que priorizaron estabilidad financiera sobre responsabilidad histórica, de un mundo que eligió avanzar rápido, incluso si eso implicaba dejar preguntas sin responder. Con el paso de las décadas, los sobrevivientes envejecieron. Muchos murieron sin ver restitución. Los archivos se cerraron. Los funcionarios responsables se retiraron.
Y el oro siguió moviéndose, silencioso, indiferente. Como si el sistema hubiera decidido que el tiempo era suficiente para borrar la culpa. Pero la memoria histórica no funciona como el mercado. No se devalúa automáticamente. Permanece latente, esperando el momento de reaparecer. Cada nueva investigación, cada archivo desclasificado, cada acuerdo de compensación tardío reabre la conversación, y cada reapertura demuestra que esta historia aún no ha terminado del todo. El oro nazi no es solo un episodio del pasado. Es una advertencia estructural. Muestra cómo el poder económico puede independizarse del poder político. Cómo el capital puede sobrevivir a ideologías, banderas y regímenes. Cómo el dinero puede migrar de un sistema moralmente colapsado a uno aparentemente estable sin perder su utilidad. En un mundo actual donde los flujos financieros son más rápidos, más complejos y más opacos que nunca, esta lección resulta inquietantemente vigente. Si ayer fue el oro robado, hoy pueden ser otros activos, otras guerras, otros conflictos invisibles que alimentan mercados distantes. El mecanismo no ha desaparecido, solo se ha sofisticado. Así, la verdadera herencia del oro nazi no está únicamente en los lingotes recuperados o en las restituciones incompletas. Está en la pregunta que deja abierta: ¿puede existir un sistema económico verdaderamente ético cuando su lógica central es la acumulación sin memoria? Tal vez por eso, esta historia no termina en una bóveda vacía ni en un archivo cerrado. Termina en una tensión permanente entre crecimiento y responsabilidad, entre estabilidad y justicia, entre el brillo del metal y la sombra que proyecta. Porque mientras el oro siga circulando sin pasado, el mundo seguirá construyendo futuros sobre capas invisibles de historia no resuelta. Y en ese silencio estructural, el eco del saqueo aún resuena bajo la superficie, esperando ser escuchado. Ese eco es lo que conecta el pasado con el presente, lo que transforma un episodio olvidado en una advertencia contemporánea, y lo que obliga a mirar el dinero no solo como valor, sino como memoria comprimida en forma de metal.